Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder compartir las buenas nuevas y la palabra de Dios con ustedes. Muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones. Quiero que sepan que cada uno de ustedes y sus familias permanecen en nuestras oraciones. Y aprovecho para recordarles que tenemos servicios en persona cada domingo a las 9 de la mañana y también todos los miércoles a las 7 de la tarde. Están ustedes invitados, nos encantaría verlos en este transcurso. Si se les presenta alguna necesidad, necesitan nuestro apoyo con oración, les animo a que me envíen un mensaje. Mi correo electrónico es muy fácil, es pastornoel420@gmail.com, es pastornoel420@gmail.com. Me gustaría hoy hablarles acerca de este tema. El placer en el dolor. El placer en el dolor. Yo sé que algunos de ustedes van a pensar, ¿a poco hay placer en el dolor? Y voy a explicarles con la Biblia cómo nos enseña el Señor a buscar y encontrar el placer, el gozo, la bendición, aún en tiempos de dolor y de sufrimiento. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que vamos a escudriñar tu palabra. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para ser altamente edificados y bendecidos. Y Dios, oro por aquellos que están viendo que quizás están pasando por algún tiempo de sufrimiento, están pasando por alguna lucha, alguna prueba. Y este mensaje es muy pertinente a ellos, porque hoy nos estarás hablando acerca de buscar y encontrar el placer, el gozo, la paz en medio de nuestro dolor. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer ejercicio? A ver, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana y lo primero que piensan es, quiero salir y correr unas 3, 4 millas? Yo me imagino que la mayoría de ustedes están pensando, esa persona no soy yo. Es más, a la mayoría de la población no les gusta el ejercicio. Yo les puedo decir que aunque yo trato de hacer ejercicio, la mayoría del tiempo mi deseo es no hacerlo. No nos nace, no es algo que nos viene naturalmente. Es raro, rara la persona que puede decir, cada mañana me levanto y lo primerito que hago porque me gusta hacerlo es hacer ejercicio. Pero con la edad lo que me he dado cuenta es que si no cuidamos de este cuerpo físico, pagaremos el precio después. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar de nuestro cuerpo físico. El ejercicio, la dieta, todas estas cosas son necesarias para que nuestro cuerpo físico esté saludable y lo podamos conservar y preservar para el futuro. Bueno, de la misma manera que el ejercicio físico es necesario para nuestro bienestar futuro, espiritualmente hablando, nosotros también necesitamos ejercicios espirituales. Tenemos que pasar por un proceso similar. Miren, cuando uno hace pesas y le pone resistencia a sus músculos, esas fibras musculares se están quebrantando. Y el quebrantamiento de estas fibras de sus músculos que se quebranten es necesario para que ese músculo crezca. Es por eso cuando uno le pone resistencia, cuando está haciendo pesas, en ese momento las fibras se están quebrantando y ese momento de sudor y de dolor son necesarios para que venga el momento de crecimiento. Y es por eso que nosotros, espiritualmente hablando, necesitamos pasar por un proceso similar. Dios siempre levanta después de quebrantar. Para poder levantarnos, para poder madurarnos y hacernos crecer, primero tiene que romper, tiene que quebrantar. Y desde el momento que una persona entrega su confianza en Cristo, pone su fe y confianza en Cristo como Salvador de su vida, Dios inicia esa obra de transformación. Y Dios nos está quebrantando
quién éramos, para sacar de quién éramos la persona nueva que Él tiene en mente para nosotros. Miren, Hebreos 12:11 nos dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, a nadie le gusta el sufrimiento. Nadie busca sufrir con el simple hecho de sufrir. Siempre tiene que ver un objetivo, siempre tiene que ver algo que vamos a encontrar al otro lado que atravesemos el dolor. Y saben, la paz, el placer que viene con el resultado del dolor, nos viene la ilustración de una mujer que da luz. Cuando una mujer va a dar a luz a una criatura, en ese momento esa mujer está pasando por un dolor increíble que nosotros los varones no podemos entender. Pero es un dolor increíble. Pero en ese mismo momento que esa mujer está pasando por un dolor increíble, hay un placer increíble. Porque esta mujer está dando luz a una criatura y va a darle la bienvenida a ese hijo o a esa hija, a esa familia nueva. De la misma manera, Dios nos permite a nosotros, los hijos de Dios, pasar por dolor, pasar por sufrimiento. Y lo que hoy queremos aprender a lo largo de este mensaje es cómo nosotros podemos aguantar ese dolor, buscando y encontrando la paz, el gozo y el placer en medio de ese dolor. Lázaro, María y Marta eran hermanos que tenían una cercanía con Jesús única, eran buenos amigos. La Biblia nos dice que Jesús pasaba mucho de su tiempo allí en la casa de Lázaro, María y Marta. La Biblia también nos dice que Marta era una buena cocinera y me imagino que Jesús traía a sus discípulos y convivían y disfrutaban de alimentos juntos. Era una amistad muy cercana. Oh, si usted y yo tuviéramos la misma amistad con Jesús, ¿se imagina? De tener acceso al Hijo de Dios, de tenerlo allí en su propio hogar. Y algunos de ustedes conocerán la historia que un día Lázaro cae enfermo y la enfermedad es seria. María y Marta están muy preocupadas y saben que la única persona a quienes ellas pueden acudir, la única persona que puede ayudar a su hermano Lázaro, era su buen amigo Jesús. Y mandan palabra a Jesús que Lázaro, a la persona que Jesús amaba, estaba muy enfermo y quizás a punto de morir. Entonces ellas envían palabra a Jesús. Y quizás por la amistad y la cercanía que gozaban con Jesús, pensaron ellas, a donde quiera que esté, lo va a dejar todo y va a regresar inmediatamente para sanar a su hermano Lázaro. Pero miren lo que nos dice la Biblia en Juan 11, del 5 al 6. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Dice, y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Miren, aquí estos 2 versículos nos dan a entender muy claramente que Jesús amaba a esa familia. Él amaba a María, a Marta y a Lázaro. Pero en esta misma porción nos dice que Jesús, cuando oyó esto, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde él estaba. Ahora, si Jesús amaba a Lázaro, ¿por qué no dejó lo que estaba y se dejó ir para ir a sanar? Es una pregunta natural. Nosotros como humanos pensaríamos que el amor sincero, el amor verdadero se manifestaría en esta situación, en esta manera. Que Jesús se dejaría ir inmediatamente a sanar a su amigo. Pero no lo hizo. ¿Por qué?
porque María y Marta estaban buscando sanidad. Ellas en su corazón lo que más querían era que Jesús sanara a su hermano, que salvara a su hermano de esa enfermedad. Pero Jesús tenía algo distinto en mente. Él estaba pensando en resucitar a Lázaro. Que de este dolor, de este sufrimiento, de este fallecimiento, Jesús iba a hacer algo aún más grande. Miren, por eso en Juan 17:23 leemos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo que tenemos que recordar cuando pasamos por momentos de sufrimiento y dolor es que Dios nos ama. Cuando usted y yo pasamos por momentos de dolor, no quiere decir que Dios nos ha dejado de amar, quiere decir que Dios nos sigue amando. Él nunca deja de amarnos. Quizás Dios aparezca silencio, pero Dios nunca está ausente y su amor nunca cesa. No hay nadie que lo ame a usted más que Él. Y por eso es importante reconocer que Dios nos ama, y porque Dios nos ama, Él nos llena de su Santo Espíritu. Y miren, hay una expresión en la Biblia, sed llenos del Espíritu. Esta expresión ha causado alguna confusión entre círculos cristianos. Hay algunos creyentes que se preguntan los unos a los otros que si están llenos del Espíritu, y en su mente quizás esta expresión se manifiesta en ciertos actos, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, pero en realidad cuando uno escudriña la palabra, esta expresión ser llenos del Espíritu simplemente quiere decir ser controlados, ser dominados, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y miren, esta expresión nos da a entender que si nosotros verdaderamente somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces vamos a querer obedecerlo. Si somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a desear las cosas que el Espíritu Santo desea. Vamos a pensar en la misma manera que el Espíritu Santo piensa. Si nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a obedecer al Espíritu Santo. Y miren, ¿cuáles son esas cosas que el Espíritu Santo desea? Bueno, encontramos algunas de ellas en Romanos capítulo 8. Y aquí en este capítulo encontramos las cosas que Dios ha hecho por nosotros para ayudarnos a atravesar y aguantar los tiempos de dolor y de sufrimiento. Bien, en primer lugar, en Romanos 8 encontramos 4 libertades que Dios nos ha dado, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. En primer lugar, somos libres del juicio. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de que un cristiano hijo de Dios peca, cuando uno desobedece, a veces nosotros mismos somos más severos y somos más duros con nosotros, como si fuera nuestra manera de pagar alguna pena. Pero ¿saben qué, hermanos, hermanas? Si nosotros ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo y hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestra vida, la Biblia nos enseña que Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado. Y primera de Juan 1:9 nos dice que Dios es justo y fiel para perdonarnos. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, pedir perdón, arrepentirte, y Dios te perdonará. Ya las leyes del Antiguo Testamento, donde uno tendría que traer un holocausto en remisión de sus pecados, todo eso ya quedó atrás porque Cristo murió en la cruz por todos. Así que encontramos en Romanos 8 libertad del juicio. En segundo lugar, encontramos la libertad de la derrota. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Antes de venir a Cristo, Satanás tenía una cadena sobre nuestros pescuezos.
Y nosotros hacíamos lo que Satanás nos decía hacer porque él tenía esa cadena sobre nosotros. Pero ¿saben qué? Nosotros como hijos de Dios ya somos libres de esa cadena. Nosotros ya no hacemos lo que el enemigo nos llama a hacer. ¿Saben por qué? Porque nosotros ahora obedecemos a Cristo, ahora nosotros seguimos a Cristo. Y lo mejor es que no necesitamos una cadena. Dios no nos pone una cadena. Nosotros seguimos a Cristo porque queremos, porque es nuestro deseo, porque es lo que nosotros deseamos hacer. Satanás nos tenía con una cadena, pero nosotros seguimos a Cristo porque nos nace, porque es nuestro deseo. Pero ¿saben qué? Eso solamente ocurre cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos dirija. Por eso esa expresión, ser llenos del Espíritu Santo, es tan importante. Tenemos que ceder a Él, tenemos que dejar que Él nos dirija, que Él nos controle, y solamente así nosotros vamos a seguir a Cristo. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, porque estamos todavía en esta carne, pero nuestros instintos cambian. Ahora el Espíritu Santo nos trae convicción y nos trata de dirigir en la manera que Él sabe complace a Dios. Miren, también tenemos acceso a Dios. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren, somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Él nos adoptó, Dios nos adoptó a su familia, nos dio su nombre, nos dio una nueva identidad, una nueva herencia. Nosotros somos heredores con Dios, somos coheredores con Cristo. Y Pablo nos dice que nosotros de la misma manera podemos ir a nuestro Padre Celestial y decirle, Abba, Padre. Esa expresión Abba es como decir papi, papacito. Es una expresión que implica una cercanía, una intimidad entre un padre y un hijo. Y saben, ese afecto nos da a entender el gran amor profundo que Dios tiene hacia nosotros. Es una relación entre padre e hijo. Una relación que nos debería recordar aun cuando pasamos por tiempos de dificultad y tiempos de sufrimiento y dolor, que nuestro Padre nos sigue amando. Él nos sigue amando. Miren, Jesús manifestó esa misma relación con Dios, con el Padre, cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní. Vemos aquí, cuando Él estaba ahí en Getsemaní, Él le dice a sus discípulos, manténganse aquí mientras yo voy y oro. Y vemos que Jesús estaba muy trastornado. Dice, mi alma está trastornada, a punto de muerte. Y le dice a sus discípulos, manténganse aquí y oren por mí. Y dice que se fue a alguna distancia y oró, Abba, Padre, papacito, Dios mío, si es posible que pase esta copa de mí. Pero si no es tu voluntad que pase esta copa, que sea tu voluntad. Vemos aquí cómo aún Jesucristo tuvo que pasar por ese sufrimiento, por un dolor, que en ese momento que se aproximaba esa crucifixión, él quería ver manera de salir, de sacarle la vuelta. Pero al final él dijo, si no es tu voluntad que pase por este dolor, o que deje pasar este dolor, si es tu voluntad que yo tenga que atravesar ese dolor, lo voy a hacer. Es lo increíble que Jesús hizo por nosotros, que somos hijos de Dios, mediante ese sacrificio de Cristo sobre la cruz. Pero a veces aún los hijos de Dios actúan como esclavos. Timothy Keller, en su comentario sobre los romanos, contrastó la diferencia entre un esclavo y un hijo. A veces usted y yo creemos que podemos crecer en nuestra aceptancia de Dios por nuestras obras. Que quizás nosotros podemos acreditar y ganarnos
puntos con Dios a través de nuestras obras. Pero miren, esa es la mentalidad de un esclavo. Un esclavo obedece a Dios bajo compulsión, pero no tienen que hacerlo así. ¿Por qué? Porque un hijo obedece a Dios por amor a su Abba. Un esclavo dice, si yo cometo algún error, mi maestro, mi amo, me va a maltratar. Pero un hijo dice que si yo cometo algún error, mi padre me va a dar la bienvenida. Esto lo encontramos ilustrado de una manera muy hermosa en la historia del hijo pródigo, donde encontramos un hijo que desobedeció a su padre. Miren, deshonró a su padre, le pidió su herencia, su porción de la herencia, que en esos días la costumbre era que la herencia le correspondía al hijo después de que el padre moría, pero en esta instancia este hijo rebelde, este hijo desobediente, deshonra a su padre y le dice, dame mi porción, estando el padre vivo. Y este padre se la dio. Y este hombre, este joven salió y gastó, descuidó. Él no le importó, se gastó todo lo que tenía, termina sin nada, a solas, con ninguna otra opción. Cuando por fin decide este joven, bueno, ya no me queda de otra. Voy a regresar a mi tierra y voy a ver si mi papá me contrata y me acepta como un esclavo. Esa fue la mentalidad de este hijo, que su papá jamás lo perdonaría y la única manera que él iba a poder regresar a su hogar era como esclavo. Conocemos bien la historia. Nos dice la Biblia que cuando este hijo se aproximaba a su casa, que el padre lo vio desde una distancia y cuando el padre lo identifica, se le deja ir. Y llama su nombre, corre y le da un abrazo, le da un beso y luego le pone el anillo sobre su mano y le da, le pone esa túnica real, dándole a entender a su hijo que él seguía siendo su hijo. A pesar de todo lo que él había hecho, él seguía siendo su padre. Miren, por eso es importante recordar que cuando estamos pasando por dificultades, por luchas, por pruebas, por dolor y sufrimiento, que nuestro Dios y su amor por nosotros permanece. Seguimos siendo hijos de Dios, no esclavos, hijos de Dios. Algunos quizás digan, bueno, yo no sabía que esto era lo que iba a ser cristiano, pasar por tanto sufrimiento. Miren, por eso Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, no dijo si pasan por pruebas, sino que cuando pasaran por pruebas. Y es por eso que a veces nosotros los cristianos se nos olvida que el dolor y el sufrimiento, las luchas y las pruebas son parte de nuestra experiencia, nuestro andar. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para levantarnos, para edificarnos. Recuerden lo que les dije al principio. Así como el músculo físico tiene que ser quebrantado antes de ser levantado, antes de crecer tiene que quebrantarse. De la misma manera, espiritualmente hablando, Dios tiene que quebrantarnos para poder levantarnos. Hay algunas personas que están diciendo, bueno, pues la estoy pasando tan mal. Creo que siento que estoy perdiendo mi religión, dicen algunas personas. ¿Saben qué? Perder tu religión no hay nada malo de ello. Con que reemplazcas esa religión con una relación con Cristo. Más importante es tener una relación con Cristo. Porque es lo que necesitamos para ser fortalecidos y para tener la confianza y la fe y seguir adelante. Miren, los cristianos verdaderos, los cristianos genuinos, van a tener su fe fortalecida a través de la dificultad. No van a ser debilitados, van a ser fortalecidos.
Y si tú vives una vida cotidiana justa, piadosa a Dios, vas a pasar por sufrimiento. Miren, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Los terremotos afectan a los justos y hasta a los injustos. La economía cuando truena afecta a los justos y los injustos. Y de la misma manera todos vamos a pasar por sufrimiento. El cáncer afecta a los cristianos tanto como a los incrédulos. Cristianos fallecen en accidentes de automóvil como los que no son creyentes en Cristo. Todas estas cosas afectan a todos. Y miren, tenemos que recordar que Dios tiene un plan, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Me acuerdo de Job. Miren, Job era el hombre más justo en toda la tierra cuando cuando Dios le dice a Satanás, mira, le dice al enemigo, mi siervo Job es el más justo y él nunca me va a rechazar, nunca me va a negar. Imagínense Job sin tener la Biblia, una copia de la Biblia para poder leer cómo hacerle y cómo atravesar circunstancias tan más dolorosas. Sin embargo, Job, él aprendió y él aguantó. Y cuando él atravesó esa gran prueba que le afectó a su riqueza, su familia, aún su propia salud, vemos ahí cómo él atravesó y Dios lo bendijo al doble porque él entendió que Dios tenía un propósito y un plan. Job mismo se pregunta en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y él quizás se preguntó, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque él sabía que Dios estaba haciendo de él lo necesario para atravesar todo ese sufrimiento y al otro lado salir como oro. Era el fuego que era necesario para el oro. Miren, el sufrimiento también nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar permanente. Nuestro hogar celestial y eterno está en el cielo. De hecho, el sufrimiento nos prepara para el cielo. El sufrimiento y el dolor nos causa a no depender de nosotros, sino en vez de depender de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué no pasa? ¿Por qué no para Dios de ese sufrimiento? ¿Por qué no para tanto caos que está ocurriendo? ¿Saben por qué? Porque Dios lo está usando. Así como Dios dejó que se dejara venir esta tempestad cuando Él y sus discípulos estaban sobre ese barco, Él estaba dormido y de repente se deja venir esta gran tormenta. Y cuando los discípulos desesperados fueron a Jesús, lo despertaron, Jesús sale y le dice a los vientos, paz, paz. En otras palabras les dice, cálmense, estad quietos. A veces Él para las tormentas, pero otras veces no las para. Deja que las tormentas vayan. ¿Por qué? Porque tiene un plan y propósito. No estamos solos en nuestro sufrimiento. Romanos 8, 26 y 28 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren, el Espíritu Santo es quizás la persona, miembro de la Trinidad más mal entendida. Muchas personas no entienden. Pero miren, aquí en el versículo 27 de Romanos 8, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces usted y yo cuando oramos no sabemos por qué orar o cómo orar. El Espíritu Santo, si dejamos que Él nos dirija, Él intercede por nosotros. Y si tú estás pasando por sufrimiento y dolor, mira, hermano, hermana, deja aconsejarte algo. Deja que el Espíritu Santo interceda por ti. Sigue su dirección y su guianza. El pastor Charles Swindoll, en su comentario sobre Romanos, dice lo siguiente. Entre más grande el gemido, más grande la gloria. Dios no es la fuente del dolor.
Y Él no prometió prevenir el sufrimiento. Al contrario, Él promete que ningún dolor y sufrimiento se echará a perder. Lo que el mundo eh, tiene y lo que el mundo calcula para el mal, Dios lo va a usar para el bien. ¿Y saben qué, hermanos, hermanas? Es verdad. El gozo que vendrá siempre es mucho más grande que la prueba que estás atravesando. Y con esto los dejo. Por eso sabemos que nosotros tenemos un futuro lleno de esperanza. No importa lo que estés pasando en el presente, tú tienes, si has puesto tu confianza y fe en Cristo como Salvador de tu vida, tú tienes un futuro lleno de esperanza. Y puedo decirte con confianza completa hoy que lo que estás pasando, a pesar de lo que estás pasando, lo mejor está por venir. Dios te bendiga, hermano, hermana. Espero de que este mensaje te ayude a aguantar, a resistir y a seguir adelante, porque Dios tiene un propósito para tu dolor y sufrimiento. Gracias, Dios, te damos por este mensaje, por enseñarnos que aun cuando pasamos por dolor y sufrimiento, tienes un propósito, un plan. Y lo que nos corresponde a nosotros es seguir creyendo. Nunca olvidar que tú nos amas más que nunca y más que cualquier otro. Y seguir creyendo, Dios, que aún el dolor y el sufrimiento es necesario para nuestro crecimiento y para que se cumpla tu propósito y plan que tú tienes para nuestras vidas. Oro por aquellos que están escuchando, que están pasando por algún tiempo difícil, que ellos recuerden esto y les ayude esto a seguir adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Sigan adelante.